Bueno, siendo las 8:10, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Eh, Le recuerdo pues para las personas nuevas que entran al grupo de webinars, mi nombre es Camilo Moreno. El tutor que guió esta presentación fue el doctor Leonardo Laverde y el doctor Jorge Torres. Hoy vamos a hablar de metástasis espinales. Las metástasis espinales realmente resultan ser uno de los problemas más comunes que estamos enfrentando en la actualidad. Cada vez es más común ver personas con metástasis espinales. Y esto se debe al hecho de que cada vez la población se ha venido envejeciendo más y esto ha llevado al aumento de las tasas de presentación del cáncer y con ello y con la tecnología a mayores sobrevidas. En ese orden de ideas, el número de personas que presentan metástasis a columna es cada vez más frecuente. Se estima que aproximadamente de todo el grupo de personas que tienen cáncer, el 40% pueden llegar a desarrollar metástasis espinales. Y dentro de ese grupo de personas, hasta un 20% pueden presentar síndromes de compresión medular. El pico de incidencia de las metástasis espinales se encuentra entre la cuarta y la sexta década de la vida y es más común en hombres. Los tumores más frecuentemente que hacen metástasis a la columna son de arriba hacia abajo el pulmón, la mama, la próstata, los tumores de células renales, los tumores de tiroides, los tumores linfoproliferativos, como los mielomas o los linfomas, y los cánceres colorectales. Generalmente la diseminación que se hace en la columna es por vía hematógena o por extensión directa y el segmento de la columna más comprometido es la región torácica hasta en un 70% de los casos, seguido de la columna lumbar y posteriormente de la columna cervical. Los síntomas generalmente por los cuales consultan los pacientes generalmente es el dolor, que es un dolor muy localizado vertebral, ¿sí? Y que de acuerdo a las inestabilidades que tenga asociadas puede ser mucho más intenso con el movimiento, los cambios de posición, muy limitante. Otros síntomas pues están los síndromes neurológicos, las mielopatías, las radiculopatías, y se dice que cuando un paciente ingresa con una paraparesia asociada a un tumor metastásico, en un periodo de 24 horas ese paciente tiene una probabilidad de progresar a una aplejía hasta en un 28% de los casos. También pueden, por las destrucciones de los componentes de la columna, hacer deformidades espinales y en otros términos, pues las fracturas patológicas. Actualmente, o bueno, desde los años 80 se vienen haciendo diferentes propuestas para definir la calidad del paciente, los factores asociados a su pronóstico y muchas de las herramientas que utilizamos en la actualidad son el Tomita y el Tokuhashi. Estos estudios son viejos, son de los años 80 y los años 90, tienen unas limitaciones estadísticas importantes, pero aún así tienen una gran utilidad, ¿sí? Con respecto al score pronóstico de Tomita, él evalúa 3 características. Generalmente es el tumor primario, si el paciente o no presenta metástasis viscerales o si hay metástasis óseas. Cuando él hizo ese estudio, lo hizo evaluando a 61 pacientes entre 1993 y 1996 y él buscaba con su trabajo definir ese tipo de pacientes que eran mejores candidatos a cirugía. En ese orden de ideas, con su estudio, definió pues 4 grupos en los que se podía, digamos, tomar una decisión de acuerdo a un puntaje. Uno de los grupos es que cuando tienen de 2 a 3 puntos, se les hace una escisión amplia, ¿sí? De esos tumores. Cuando tienen de 4 a 5 puntos en la clasificación, se recomienda una escisión intralesional o marginal. Cuando tienen de 6 a 7 puntos, se hace una cirugía paliativa. Y cuando tienen de 8 a 10 puntos, se considera que ese paciente es mejor
haciendo un manejo paliativo médico por su mal pronóstico. Y conforme a esos grupos se dio cuenta que los pacientes que tenían mejor pronóstico podían llegar a sobrevivir con una decisión amplia mayor de, pues en ese grupo, 38.2 meses, si se hacía una resección en bloque. O cuando se hacía un debulking podían llegar a sobrevivir 21.5 meses. O cuando se hacían descompresiones paliativas podían llegar a sobrevivir de 10.1 meses en adelante. Luego se hizo una revisión por Tokuhashi en el que se observa dos características muy importantes. La primera es que él no solamente tiene en cuenta, digamos, la condición primaria del tumor y las metástasis hacia los órganos asociados a las metástasis, sino que incluye la condición funcional del paciente y el estado neurológico del paciente, que pues mejora, digamos, desde este punto de vista el score, porque desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, cuando se analiza la escala de Tomita, generalmente él atribuye mucho peso a su score a cada ítem. En cambio, cuando se hace el análisis estadístico para Tokuhashi, se dice que cuando se reúnen todos estos factores, tiene una mejor sensibilidad, es mucho más certero de predecir el pronóstico de ese paciente, como lo muestra este estudio, que pues él muestra que él asocia, digamos, los resultados de su score en 3 grandes grupos. Cuando tienen de 12 a 15 puntos, 12 a 15 puntos, él recomienda una decisión amplia. Cuando hay de 9 a 11 puntos, él recomienda una cirugía paliativa, y cuando son menor de 8 puntos, hace un manejo conservador, y eso lo hizo en un grupo de 118 pacientes, en la cual encontró que había una buena correlación entre el score pronóstico y la sobrevida, con unos, digamos, valores estadísticamente significativos muy importantes y unas tasas de correlación, coeficientes de correlación muy importantes que pues predecían hasta en un 86.4% la sobrevida de esos pacientes. Después de los años 80 y 90 igual vienen haciéndose propuestas para determinar cómo debe ser intervenido ese paciente desde el punto de vista quirúrgico, y se hacen clasificaciones como la de Harrington, que son clasificaciones ya para lesiones primarias, no metastásicas, y tratan de ponerse, digamos, en función a los pacientes con enfermedades metastásicas, al igual que, por ejemplo, la clasificación anatómica de Tomita, pero estos realmente no contribuyen mucho en el pronóstico, pueden realmente sugerir una muy buena propuesta de cómo abordar el tumor, pero desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista pronóstico, realmente no van a dar alguna, digamos, claridad sobre qué hacer realmente, cómo tratar a ese paciente. Entre esas clasificaciones también está la NX, pero generalmente son para tumores primarios, y esta grande que se hizo también entre las 3 previas, tratando de, digamos, saber qué abordaje es el que mejor se le puede dar a cada paciente. Sin embargo, no resultó bien desde el punto de vista pronóstico y saber qué hacer. La conclusión de ese grupo de clasificaciones es que la primera es que se iba a ver que los pacientes en general, cuando tenían metástasis a columna, tenían pues muchos de ellos malos pronósticos, y generalmente el tratamiento era paliativo. Lo que se dieron cuenta es que cuando sometían a pacientes a grandes cirugías, pues eso implicaba grandes riesgos, y finalmente le preguntaban después de las cirugías a los pacientes si había valido la pena o no intervenirlos. Y muchos de esos pacientes dijeron que realmente había valido la pena que los intervinieran, porque habían mejorado su calidad de vida, habían resuelto el dolor, habían resuelto diferentes, digamos, quejas desde el punto de vista clínico de ese paciente. Y desde ahí entró un concepto muy importante en el tratamiento de pacientes con tumores metastásicos, y es que siempre se debe explorar la calidad de vida del paciente, y hay muchas, digamos, factores que debemos tener en cuenta para sopesar el riesgo y el beneficio, sabiendo que muchos de ellos se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico y coadyuvante, teniendo en cuenta que hacia los años 80 y 90 a muchos de estos pacientes solo se les hacía una descompresión, no se veían, digamos que, índices o escalas relacionadas con la inestabilidad de su columna,
o realmente los tratamientos coadyuvantes eran muy reducidos y realmente no mejoraban mucho su tratamiento. Entonces, ahora pues se sopesa en esa balanza y se mira que muchas veces, a pesar de que existen grandes riesgos cuando se enfrenta un paciente a una cirugía muy grande, los beneficios pueden llegar a ser mayores porque pueden dar una satisfacción grande al paciente en ese periodo de vida que le llega a quedar esa persona. Y pues hay muchos, digamos, scores para hacer la evaluación de esos, digamos, aspectos relacionados a la calidad de vida. Y bueno, en general lo que también concluyen es que hay falta hacer muchos estudios relacionados a los estados comparativos en relación a la calidad de vida. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Ya estamos en el siglo XXI y en lugares como en los Estados Unidos o en Europa se han planteado un cambio en ese paradigma. Y el paradigma es que la tecnología ha venido mejorando y ha venido descubriendo grandes cosas para la ciencia médica, siempre teniendo el pilar básico que es el paciente. ¿Cuáles son las cosas que nos han dado la diferencia en el momento? Entonces, los cambios en la genética, como los tumores gliales. Actualmente sopesa mucho el tipo de tumor que se está tratando y la respuesta que tiene al tratamiento coadyuvante. La tecnología, en ese orden de ideas podemos hacer la mayor referencia a la radioterapia cuando tenemos equipos como el CyberKnife que son capaces de dar mayores dosis de radiación en menos fracciones y con eso mejores respuestas. Sobre todo también el hecho de que hay nuevas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que disminuyen los tiempos quirúrgicos, que disminuyen los tiempos intrahospitalarios, que disminuyen el uso de opioides y en eso pues mejores respuestas a los tratamientos. Y es así que digamos que quería mostrarles este triángulo, que está basado como se está cimentando en que muchos de estos pacientes requieren un manejo paliativo, pero hay muchas cosas por hacer y entre esas cosas que hay que hacer es preservar y restaurar la función neurológica de esos pacientes cuando es posible hacerlo, hacer un control local del tumor, mantener la estabilidad de columna y sobre todo mantener la calidad de vida del paciente. En este pilar y sobre un manejo paliativo es que en el momento debemos cimentar nuestro plan de trabajo. ¿Y cómo? Integrando los 4 mayores avances que hemos tenido en los últimos 20 años, que son la radiocirugía de columna estereotáxica, las técnicas mínimamente invasivas, definir los criterios de inestabilidad de acuerdo a escalas validadas y definir una terapia diaria de acuerdo a los tratamientos disponibles en la actualidad. Desde el punto de vista genético, pues, tenemos en cuenta que han venido surgiendo nuevos medicamentos y dentro de ellos hay una gama importante que es la inmunoterapia. La inmunoterapia en pacientes que tienen, por ejemplo, tumores resistentes a la radiación, por ejemplo, como por ejemplo tumores pulmonares diferentes al de células pequeñas, cuando tienen la mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, ellos tienen buenas respuestas a algunos medicamentos inmunoterapéuticos, ¿sí? Como los que inhiben la tirosina quinasa, y con esos tratamientos asociados, por ejemplo, al cisplatino, este tipo de pacientes puede llegar a sobrevivir más de 2 años, ¿sí? O pacientes con tumores de células renales que pueden ser resistentes a radioquimio convencional, pueden responder a la inmunoterapia hasta en más del 50% de los casos y sobrevivir también periodos importantes. Y es que en ese término general, podemos ver que desde el punto de vista genético va a pesar hacia futuro más saber cuál es la biología tumoral primaria de ese tumor y saber cómo va a responder ese paciente al tratamiento ya dirigido desde el punto de vista genómico. Y pues ya tener menos en cuenta otros factores, por ejemplo, pronósticos o clínicos, ¿sí? Otro de los aspectos es la radiación. Dentro de los últimos 20 años se ha venido desarrollando mucho ese campo. Dentro de los grandes, digamos, avances se han visto, por ejemplo, la radioterapia de intensidad modulada, la radiocirugía estereotáxica, la radioterapia corporal estereotáxica o la terapia con partículas pesadas. Y uno
de los aspectos muy importantes y muy interesantes es que ya en este momento muchas veces no se piensa resecar completamente el tumor, sino se piensa de pronto hacer una separación tratando de que con una cirugía se trate de separar el tumor de estructuras vitales como el saco dural, la médula, etcétera, para que posterior a una reducción parcial de ese tumor se dé la radiación y con eso se pueda controlar ese paciente y tenga un mejor pronóstico y pues en ese orden de ideas tenga más chance de recuperarse. Uno de los ejemplos acá que muestro, al lado izquierdo de sus pantallas, ven cómo la terapia de radiación convencional está en términos generales irradiando, ¿sí?, diferentes órganos. En cambio, una radioterapia estereotáxica se concentra solamente en el punto deseado y hay diferentes zonas que trata de respetar, ¿sí?, como el canal raquídeo, y pues es mucho más efectiva la radiación porque la radiación radioterapia estereotáxica lo que hace es concentrar mucho más la radiación de manera menos fraccionada, o sea, con menos dosis. Y eso mejora, digamos, desde el punto de vista eh, el control del tumor. Uno de los equipos que lo hace es el CyberKnife, ¿sí? Y lo que se hace es que se dan muchos haces de rayos, ¿sí?, concentrados en un punto que están determinados por el software de este aparato. Otro de los avances importantes es por ejemplo, manejo mínimamente invasivo de estos tumores. Y pues el crecimiento de las técnicas mínimamente invasivas y los dispositivos mínimamente invasivos es cada vez más fuertemente empleado para el tratamiento integral de estos pacientes, para el manejo del dolor, el cuidado paliativo. Y uno de los aspectos importantes es, por ejemplo, la vertebroplastia, la cifoplastia, que mejoran el dolor de estos pacientes. Por otro lado, otra de las técnicas que se han empleado en los últimos años es la ablación percutánea por radiofrecuencia, que se hace también como si fuera por una toma percutánea transpedicular, en la que cuando son tumores que están muy confinados a la vértebra, se pueden a través de radiofrecuencia hacer resecciones de esas lesiones. Y posteriormente, si hay mucho dolor, también se puede hacer durante ese procedimiento vertebroplastia. Hay otro de los aspectos que pues hemos visto y por ejemplo en Medellín se han empleado es las cirugías mínimamente invasivas, por ejemplo las cirugías por abordajes miope, ¿sí?, como la extracavitaria, por ejemplo, permiten a través de los instrumentales que se han desarrollado para estas técnicas tener menos tiempos quirúrgicos, en algunos casos menores tiempos intrahospitalarios, mejor manejo del dolor, mejores tasas de satisfacción, entre otras cosas. Otro de los aspectos también interesantes desde el punto de vista tecnológico es que en la actualidad se están desarrollando instrumentos de columna que tienen fibra de carbono y que permiten hacer un seguimiento mucho más, digamos, fidedigno, más seguro del paciente con una metástasis espinal. Como por ejemplo en esta imagen podemos ver que en las imágenes por radiografía o en resonancia que no van a haber artificios que puedan, digamos que, viciar o disminuir la capacidad para hacer un seguimiento a estos pacientes desde el punto de vista clínico. Entonces, en la actualidad, conforme a esos desarrollos tecnológicos, ya tenemos un marco más claro de decisiones y aparece esto que se llama el NOMS, que es una sigla en la que se tienen en cuenta 4 cosas para tomar las decisiones en este momento. Entonces, las 4 son el estado neurológico, el estado mecánico, que se refiere a la estabilidad de columna, el estado oncológico, que se refiere al tumor primario como tal, y al estado sistémico, refiriéndose a la condición clínica y el estado funcional de ese paciente. Y conforme a esas 4 características, en el momento, en la actualidad, vamos a tomar las mejores decisiones y vamos a saber qué tipo de tratamiento emplear de acuerdo a lo que tenemos disponible en el arsenal terapéutico.
como lo podemos ver acá en esta imagen, estas 4 características nos van a permitir saber si el paciente es candidato a una radioterapia convencional o una radioterapia estereotáxica, a una cirugía que puede ser de resección facial para asociarse a un tratamiento adyuvante con radioterapia o quimioterapia o inmunoterapia, o si el paciente va a requerir estabilización, que en las próximas diapositivas voy a explicarles detalladamente. Desde el punto de vista oncológico, neurológico, ¿qué vamos a evaluar para saber cómo tratar a ese paciente? Entonces, hay 2 aspectos. Uno es la evaluación clínica y el otro es la evaluación radiológica. La evaluación radiológica la vamos a hacer a través de este score, que es el Epidural Spinal Cord Compression, el ESCC, el cual evalúa 6 puntos y está avalada por el grupo de estudio de oncología de columna. Y en general lo que va a tratar de reconocer, ya les voy a mostrar más adelante, es qué cantidad, desde el punto de radiológico, qué tan comprometida está la columna y qué tan comprometido está el canal y la médula o las estructuras nerviosas, ¿sí? Y el otro aspecto que vamos a tener en cuenta desde el punto de vista clínico es que si hay signos o no de radiculopatía o mielopatía. En ese orden de ideas, vamos a tener entonces qué tipo de comportamiento tumoral va a tener este paciente con respecto al tratamiento con radioterapia convencional. La radioterapia convencional es la que se define como una radiación de 30 grays fraccionada en 10, ¿sí? Y bueno, ya les voy a comentar más adelante qué tipo de tumores son los radiosensibles y los radioresistentes. Entonces acá, desde el punto de vista de la utilidad clínica y radiológica, la ESCC nos permite saber qué tan comprometido está el canal raquídeo y qué tan, digamos, está comprimido o está alterado ese cordón, ese saco dural. Y conforme a eso también vamos a definir cuál es la respuesta de ese tumor primario a la radioterapia convencional. Entonces, para saber cuál es la respuesta, pues ya se han definido tumores que son radioresistentes y radiosensibles. Y sabemos cómo se comportan estos tumores. Se dice que más o menos cuando un paciente tiene un tumor favorable, o sea, con un buen pronóstico, sensible a la radioterapia, estos pacientes pueden llegar a mejorar hasta el 72% cuando tienen un compromiso motor y tienen también mejoría en sus escalas funcionales y de dolor. Y que tienen una respuesta de una duración de más o menos de 10 a 16 meses. Cuando no son sensibles, o sea, cuando son radioresistentes a la terapia convencional, las tasas de éxito son mucho menores, pueden responder hasta el 33% de los casos y pueden tener una duración de esa respuesta hasta dentro de los 3 meses. Entonces, acá viene la primera pregunta, para que porfa, Miguel, me ayudes. Claro que sí, doctor. Tenemos 30 segundos y compartimos entonces los resultados. ¿Cuál de los siguientes tumores no corresponde al grupo radiosensible? Listo, muy bien. Y estos son los resultados. Entonces, como bien lo muestran en los resultados de la encuesta, de la pregunta, eh, el resultado es el SEA de colon. Entonces, hay 2 grupos grandes pues, de tumores, los radiosensibles, los radioresistentes. La mayor parte de los tumores sólidos son radioresistentes. Hay algunos tumores sólidos que pueden ser radiosensibles, como la mama, la próstata, el ovario, el carcinoma neuroendocrino y los seminomas. Generalmente los tumores radiosensibles que tienen moderada o alta respuesta a la radiación generalmente son de origen hematológico y el restante que son los radioresistentes, entonces los más comunes son los carcinomas de células renales, el SEA de colon, el tumor pulmonar no de célula pequeña, tiroides, carcinoma hepatocelular, los melanomas y los sarcomas.
Em, entonces, dentro de los avances que se ha tenido en la ciencia de la radioterapia, a través de los software y el desarrollo de estas super máquinas, se han hecho pues, la radiocirugía estereotáxica, que lo que permite es administrar altas dosis de radiación en menores fracciones, de 16 a 24 grays, ¿sí? O de 24 a 30 grays, ya en fracciones un poquito más divididas, de 2 a 3, ¿sí? Que generalmente son dosis más efectivas, más biológicas, y a pesar de que sean tumores radioresistentes desde el punto de vista convencional, pueden llegar a responder mejor a la radioterapia estereotáxica. Y pues desde el punto de vista de utilidad es que son mucho más seguros en la administración porque son más precisos. Sin embargo, a pesar de eso, pues pueden llegar a tener complicaciones. Una de las cosas importantes es que cuando se administra este tipo de tratamiento a personas que tienen tumores, digamos que son en términos generales de moderada a buena sensibilidad a la radioterapia, estos tumores pueden responder hasta en un 84% a este tratamiento y pueden tener expectativas de vida hasta de 2 años, ¿sí? Y bueno, una de las complicaciones que pues debemos tener en cuenta en esta práctica es que al ser irradiadas con tan alta precisión, las vértebras tienen un mayor riesgo de generar fracturas. Y se dice que aproximadamente hasta el 40% de los pacientes que se llevan a este tipo de radiación pueden llegar a tener fracturas. Y que estas fracturas hasta el 7% pueden requerir tratamientos en los próximos 5 años. Cuando entonces ya nos enfrentamos a tumores que son ya radioresistentes, que aparte de eso tienen una invasión muy importante al canal y que asociado a eso pues tienen compromisos motores, sensitivos, entre otros, mielopatía, radiculopatía, pues ya el tratamiento desde el punto de vista de radioterapia convencional o estereotáxica pues no es suficiente, o si hay signos de inestabilidad asociada pues no es suficiente y siempre se debe definir pues la indicación de un tratamiento quirúrgico conforme pues a la necesidad de ese paciente, pensando si es solo necesario descomprimirlo y estabilizarlo o estabilizarlo solamente, y esto conforme a las posibilidades de que ese paciente pueda mejorar en alguna medida su estado neurológico, o si el paciente está íntegro, pues preservar la marcha, el control de los esfínteres. Uno de los aspectos importantes y que pues también desde el punto de vista clínico se discute mucho es el uso de los corticoides. Eh, pues conforme a lo que se ha escrito hasta el momento, pero realmente en el momento no hay una evidencia muy grande sobre el uso de corticoides. Sin embargo, se ha visto que cuando el paciente tiene algún compromiso neurológico, si se usa el corticoide, este puede mantener en algunos estudios la deambulación después de, pues se ha asociado a que puede llegar a mantener la deambulación hasta de 1 año sin claridad en la función vesical o intestinal. Entonces pueden beneficiarse del tratamiento corticoide cuando hay compromiso pues del canal y un compromiso neurológico asociado, y lo que recomiendan es administrar 10 miligramos de dexametasona y de bolo cuando el paciente llega, y seguir con prednisolona pues, o pues, otro corticoide de 16 miligramos vía oral para evitar complicaciones. Desde el punto de vista de las cosas que podemos emplear para el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, pues es como lo he venido diciendo, la cirugía mínimamente invasiva, y pues actualmente hay un boom importante con el hecho de que como hay buenas respuestas a la radioterapia estereotáxica, pues puede haber un tratamiento híbrido en el cual uno puede emplear una cirugía para tratar de descomprimir lo que más pueda y separar esas estructuras que nos interesan tanto para posteriormente llevar al paciente a una radioterapia estereotáxica, ¿sí? Generalmente en pacientes que tienen tumores radioresistentes, ¿sí? Y pues con eso se ha observado que esas personas pueden llegar a tener, después de ese tratamiento, menores tasas de progresión, hasta el 5 al 10% en los periodos de sobrevida. Y bueno, otro de los aspectos, ya hemos hablado de la parte neurológica,
Ya hemos hablado de la parte, de la parte oncológica como tal, de la sensibilidad o la resistencia a la radioterapia para factores que nos llevan a tomar una decisión. Otro de los aspectos para tener en cuenta de saber cómo tratar a esos pacientes es la estabilidad mecánica. Y cuando hablamos de estabilidad, pues tenemos que referirnos al término de inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Y la inestabilidad es la pérdida de la integridad espinal como resultado de un proceso neoplásico que se asocia con dolor relacionado con el movimiento, deformidad sintomática o progresiva y o compromiso neural bajo cargas fisiológicas. Y para ese aspecto se inventó una escala que se llama el SINS, que es un score de neoplasia para valorar la estabilidad espinal y tiene 6 parámetros. Estos 6 parámetros son la localización, el dolor, la alineación, el tipo de lesión, si hay o no colapso vertebral o si hay compromiso de elementos posteriores. Y en términos generales, cuando hay un puntaje de 13 a 18 puntos, se recomienda una cirugía de estabilidad. Si hay un puntaje de 0 a 6, se recomienda una estabilización, pues se considera como un puntaje estable y se tiene que pues, considerar que pues, no requiere ningún tratamiento quirúrgico, y de 7 a 12 es intermedio, y ya es donde pues, juegan los otros factores para definir si ese paciente o no requiere una intervención quirúrgica. Este es el SINS, pues tiene los 6 parámetros como les conté, y cada uno tiene sus subparámetros en los cuales pues se define cuál es digamos, el puntaje atribuido para determinar al final, como lo dice, si es una columna estable, indeterminada o inestable, y conforme a ese, dar un puntaje. El otro punto es saber en qué condición está el paciente y saber si el paciente es capaz de tolerar o no, en caso de que se proponga una cirugía, pues el procedimiento. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Las comorbilidades, el estado general de la enfermedad de ese paciente, la habilidad para tratar, pues para ver si puede tolerar los tratamientos propuestos. Y pues en ese orden de ideas retomamos las escalas de pronóstico. Entre ellas, pues hay diferentes. Las más comúnmente conocidas y las que generalmente usamos son la Tokuhashi, la Tomita. Sin embargo, hay una nueva muy interesante que pues en el 2017 se publicó por el grupo de investigación oncológica del esqueleto, en el cual se propone esta tabla. Y en esta tabla se ven diferentes factores pronósticos, ¿sí? Y que se han comparado con las otras scores, ¿sí? Y que han mostrado que puede tener una muy buena eficiencia para predecir el pronóstico de esos pacientes entre un rango de 3 a 12 meses. ¿Cómo se usa esta tabla? Esta tabla, como lo ven en la pantalla, tiene diferentes ítems, los cuales tienen una línea, ¿sí? Con diferentes pues, valores. La idea es trazar para cada paciente una línea vertical, ¿sí? Conforme al resultado, y se le da un puntaje con respecto a la línea vertical. Estos puntajes se suman, ¿sí? Y se hace un total del puntaje para definir un grupo más o menos de sobrevida, ¿sí? Para definir más o menos en qué grupo de sobrevida está. De 3 a 6 meses, de 3 a 12 meses, pues esto es muy confiable y puede, digamos que, sugerirnos cuál es el comportamiento más probable de ese paciente, y si ese paciente pues, realmente desde el punto de vista pronóstico puede ofrecérsele algo más o menos complejo. Entonces, como conclusión de esta charla, y quiero que dentro de las cosas que se lleven para su casa y para su trabajo, es esta tabla, ¿sí? Es la conclusión de todo esto que les venía explicando. Entonces, el marco de decisión del NOMS, que es tener en cuenta 4 aspectos importantes, que es el estado neurológico, oncológico, mecánico, de estabilidad o inestabilidad de la columna, y el estado sistémico del paciente, nos van a permitir saber qué tipo de tratamiento requiere el paciente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, bajos grados de compresión o invasión al canal sin signos de compromiso mielopático o radicular, dependiendo del tipo de tumor, si es radiosensible o radioresistente, y si hay signos de estabilidad o inestabilidad, podemos definir si el paciente requiere solo una radioterapia convencional de entrada, ¿sí?
o si el paciente, por el contrario, requiere una estabilización de su columna y seguir posteriormente a una radioterapia convencional, o si en cambio está inestable y puede recibir solo una radioterapia por estereotaxia, entre otras. ¿Sí? Esto nos permite en el momento saber desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia cómo tratar de mejor, con las mejores alternativas al paciente conforme a esos 4 aspectos. ¿Sí? Entonces, para finalizar, voy a presentar este caso clínico, entonces, para que ustedes después se les haga una pregunta. Entonces, el caso clínico es el siguiente. Paciente femenino de 62 años que tiene diagnosticado un CA de colon metastásico estadio 4 por que se le encontró en un estudio de extensión una lesión tumoral localizada en L2 que no tiene compromiso neurológico y solamente presenta dolor lumbar no irradiado ocasional. El SSC dio un puntaje de 1C, ¿sí? Que quiere decir que está insinuando y comprimiendo un poquito el saco dural, ¿sí? El SINS, que es el puntaje que atribuye la estabilidad neurológica, perdón, de la columna, sugiere que tiene 4 puntos, o sea que es una columna estable, y el SORG, que es el de la sobrevida de 3 a 300, de 3 meses a 12 meses, sugiere que tiene una probabilidad de que sobreviva más de un año. Entonces la imagen es la siguiente. Se ve la lesión invadiendo el canal con un compromiso peridural. Entonces, en ese orden de ideas, Miguel, por favor, para la pregunta. Sí, señor. Nuevamente tenemos 30 segundos y compartimos los resultados. Entonces, de acuerdo al caso clínico presentado, cuál es la propuesta de tratamiento según el enfoque NOMS? 1, hacer una descompresión y estabilización seguida a la radioterapia estereotáxica. 2, hacer una estabilización seguida de radioterapia convencional. 3, radioterapia convencional. 4, radioterapia estereotáxica. Muy bien, y estos son los resultados. Entonces, como lo dice la mayor parte del grupo, el tratamiento indicado según el marco de referencia NOMS es la radioterapia estereotáxica, precisamente porque a pesar de que es un tumor que es radioresistente, él puede ser tratado con radioterapia estereotáxica en un paciente que no tiene compromiso neurológico, que no tiene signos de inestabilidad, ¿sí? En esta imagen lo que podemos ver es cómo a través de una radioterapia estereotáxica, que fue lo que se propuso para este paciente, es en esta zona naranja cómo se concentra todo, digamos que la alta radiación, la alta dosificación de la radiación, y en el punto medio, cómo es capaz de discernir la máquina que en este punto, a pesar de que hay radiación, la radiación es menor, ¿sí? Y con el tiempo se observa casi que desaparece el tumor y el canal queda amplio. Y el tratamiento del paciente pues fue exitoso. Como conclusiones, pues desafortunadamente en nuestro país existen dificultades para que el paciente sea tratado de esta manera. Uno de los enfoques principales y primordiales por los grupos que han investigado el tratamiento integral es que debe haber un grupo interdisciplinario, un grupo centrado desde el punto de vista oncológico para tratar a estos pacientes. Como nos hemos dado cuenta, en Colombia muchas veces el resultado de la radioterapia, perdón, de la patología es bastante demorado, los tratamientos coadyuvantes no son autorizados, los pacientes desafortunadamente se pierden. Entonces creo que para nuestro país adoptar estas medidas de tratamiento deben ser pues de verdad muy buscadas en el momento, o sea, son prioritarias y debemos hacerlo de manera conjunta con los otros grupos para hacer un tratamiento interdisciplinario pues ideal y satisfactorio para nuestros pacientes. Muchas gracias.